Muy buenas compañeros, traigo un vídeo cortito ya que un usuario, un compañero me hacía una consulta de por qué no se podía o no se debía medir componentes en la propia placa estando la placa tensionada, es decir, con la placa con tensión. Bien, si queremos medir resistencia o hacer pruebas de diodo, la placa debería estar sin tensión ninguna. Es más, incluso deberíamos de descargar los condensadores. Así que os voy a ofrecer a través del barco con dos polímetros una breve explicación con un ejemplo práctico de por qué no se puede medir. Así que quédate porque hoy vas a aprender. Bueno, os cuento lo que tengo aquí un poco preparado. Tenemos dos polímetros, en uno vamos a hacer prueba de diodo y en el otro vamos a medir la tensión que el otro polímetro da. También tenemos preparado un divisor resistivo hecho con dos resistencias de 1K y vamos a poner en la fuente de alimentación de laboratorio, vamos a simular que el circuito está tensionado para que veáis la diferencia entre medir con tensión y medir sin tensión. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mira, vamos a poner la fuente de alimentación, vamos a conectarla. Como las dos resistencias son exactamente iguales, aquí en el medio entre las dos resistencias deberíamos de tener 0,5 voltios, es decir, medio voltio, porque yo lo estoy alimentando con 1 voltio. Vamos a ver si eso es cierto y si vemos que nos está dando aproximadamente 500 milivoltios, es decir, medio voltio tanto en un sentido como en otro. Bien, esto sería un circuito tensionado y ahora lo que voy a hacer es poner el polímetro en resistencia y vamos a intentar medir la resistencia de este circuito. Recordar que está tensionado. Fijaos que nos da un valor de 1 mega, pero si cambiamos la polaridad, fijaos lo que nos da 0 voltios. ¿Por qué? Pues esto es la prueba por qué no debemos medir resistencia o debemos de medir o hacer prueba de diodo con una placa cuando está tensionada. El valor se nos modifica en el polímetro que estamos midiendo y por lo tanto la medida no es fiable. Vamos a desconectarlo y vamos a ver qué es lo que da ahora. Pues tenemos 1K, si cambiamos la punta tenemos 1K o muy aproximado a 1K y volvemos a hacer lo mismo que en el otro. Tenemos prácticamente 1K y aquí también tenemos 1K. Vale, ya tenemos una prueba y ya sabemos una de las partes por qué no debemos medir componentes con la placa tensionada, a no ser que queramos medir voltaje. El voltaje sí debemos hacerlo con la placa tensionada, pero para medir resistencia, condensadores y hacer prueba de diodo o prueba de continuidad no debemos hacerlo con la placa tensionada. Tenerlo muy en cuenta, podemos dañar el polímetro. Voy más allá, vamos a hacer otra cosa. Aquí en este polímetro tengo para hacer pruebas de diodo y vamos a ver qué es lo que ocurre con la prueba de diodo. En este polímetro de aquí estoy midiendo voltaje y en este polímetro de aquí tengo para hacer pruebas de diodo. Vamos a ver qué ocurre cuando pongo las puntas. El polímetro de prueba de diodo, que es este, está aplicando una tensión de 4 voltios para poder hacer la prueba de diodo. Este compañero me decía: oye Jesús, no me ha quedado claro el por qué no debo de medir componentes en la placa. Bien, imaginaos que estamos haciendo pruebas de diodo y resulta que se nos olvida poner el polímetro, quitarlo de la prueba de diodo y nos da por medir tensión, por ejemplo, de los 220 voltios de red. Cuando nosotros conectamos y tenemos en las puntas 220 voltios de red, estamos provocándole un corto a la entrada de la medición del polímetro y podemos dañarlo. Por eso es muy importante que no midamos componentes con la placa tensionada. Cuando digo componentes, vuelvo a repetir, no deberíamos de medir ni resistencia, ni prueba de diodo, ni hacer prueba de continuidad, ni condensadores tampoco. Así que si os ha gustado el vídeo de esta explicación, el por qué no se debe de medir componentes con la placa tensionada, dale un like, suscríbete al canal
Y sobre todo déjame un comentario porque, como ya habéis visto, trataré de contestar cualquier duda que tengáis sobre temas electrónicos. Así que nos vemos en el próximo vídeo.